La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Esse ano, os países se reunirão em Paris, na chamada COP21. Desde o Protocolo de Kioto, esse ano será o ano mais importante. La próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, la COP21, será una de las mayores reuniones internacionales. El desafío es de talla: contener el cambio climático que amenaza nuestras sociedades y nuestras economías. Esta conferencia deberá conducir a la adopción de un acuerdo universal que siente las bases de una transición hacia sociedades y economías bajas en carbono y capaces de enfrentarse a las distintas manifestaciones del cambio climático. Até o dia 1º de outubro, as partes, ou seja, os países, deveriam enviar às Nações Unidas esses compromissos nacionais de redução, chamados de INDC e NDC, visando um novo período pós-2020, no qual os países terão que implementar ações para cumprir com o novo tratado a ser definido na COP21. As metas nacionais apresentadas até então têm mostrado a intenção dos governos em se comprometerem apenas com medidas tangíveis até 2030, mas é importante que metas efetivas de longo prazo sejam discutidas a partir de agora. O G7 e o Brasil, por exemplo, já se comprometeram em descarbonizar as suas economias até o fim do século, mas tal objetivo ainda não é compatível com as necessidades impostas pela gravidade das mudanças climáticas. Los últimos estudios apuntan a que los compromisos voluntarios en materia de cambio climático presentados hasta el 23 de octubre de 2015 suponen un distanciamiento con los escenarios anteriores. Sin embargo, aun siendo optimistas, si continuamos con el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero previsto en los actuales acuerdos para 2030, no alcanzaríamos el reto establecido de limitar el aumento medio de las temperaturas hasta los 2 grados centígrados en relación a la era preindustrial. Uno de los temas más importantes del cambio climático es llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de gobernanza institucional por el cual se va a regir. Hasta París 2015, hemos desarrollado un régimen único con unos compromisos que se debían supervisar y que parten del Protocolo de Kioto. ¿Cuál será el sistema que va a regir la gobernanza de cambio climático tras la COP21 de París? En París queremos alcanzar un acuerdo que sea vinculante, que sea ambicioso y que de verdad apueste y lance una señal clara por una descarbonización de la economía. Ese es un objetivo irrenunciable para España, para la Unión Europea y para los países. Consideramos que París debe ser un punto de partida. No se trata de que en París consigamos uno u otro objetivo, sino que pongamos las bases para que la apuesta ya sea irrenunciable. Es importante que eso se traduzca en un compromiso de renovación periódica, de verificación del cumplimiento de los objetivos, de ver si es suficiente para llegar a la meta final de completa descarbonización a finales de siglo y por tanto será necesario asumir esos compromisos de que periódicamente renovaremos y comprobaremos que nuestros esfuerzos son eficaces. Para atingir seu objetivo de limitar o aumento da temperatura global em um nível que não seja tão prejudicial para os ecossistemas e para as sociedades humanas, ações de mitigação devem ser implementadas. La mitigación del cambio climático es la acción de disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global. Como, por exemplo, o desmatamento, o uso e queima de combustíveis fósseis e as flatulências do rebanho bovino. Outra forma de mitigação é a captura desses gases de efeito estufa da atmosfera e estocá-los, sendo a melhor forma dessa estratégia plantar árvores nativas e reflorestamento de áreas já desmatadas. Mas qual o problema então? Para realizar ações de larga escala de mitigação,
Grandes investimentos devem ser realizados e, principalmente, uma nova forma de pensar o desenvolvimento econômico e socioambiental deve ser estabelecida, com a utilização de fontes de energia limpa e conservação ambiental. A princípio, essa transição para uma nova economia deverá ser bastante onerosa e, por isso, adota-se o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e diferentes capacidades, no qual os países que têm maior desenvolvimento econômico e social, ou países desenvolvidos, devem liderar esse processo e realizar ações mais concretas e ambiciosas do que as outras nações. Para minimizar el efecto de estos cambios necesitamos adaptarnos. Adaptarnos al cambio climático significa preparar nuestro entorno para las nuevas condiciones. Por ejemplo, para evitar los impactos de una subida del nivel del mar, es necesario aumentar la protección de las costas y alejar y reducir las construcciones. Para asegurarnos suficiente agua de calidad, hay que conservar en buen estado los ríos y los humedales. Para conseguir que los bosques sean más resistentes a las sequías, a las inundaciones, al aumento de las plagas o a los incendios, es importante conservarlos en buen estado. Para garantizar la supervivencia y el equilibrio de las especies, los animales deben poder moverse libremente y conectar con otras poblaciones. Para conseguir esta movilidad, es importante proteger los espacios naturales y conectar unas zonas con otras. También es importante, en la agricultura y en la ganadería, intentar usar cultivos y razas más adaptadas a nuestro clima. La adaptación es imprescindible si queremos anticiparnos y garantizar el bienestar del ser humano y la del resto de seres vivos del planeta.